Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Anel Covarrubias y su servidor Donaldo Arias Rivera. Y en esta presentación hablaremos acerca del amparo en revisión 1049, fracción 2017, en el cual se ponderan dos principios importantes, y estos son el interés superior de la niñez contra la libertad religiosa. Así que, sin más preámbulos, procederemos a explicar el caso. El primer punto que abordaremos en nuestra presentación es el tribunal u órgano que resolvió este caso. Y este amparo en revisión fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el ministro ponente fue Arturo Saldívar Lerdo de la Rea. Ahora procederé a explicar qué fue lo que ocurrió. Y es que en abril de 2017, una menor de edad llamada Clara, cuya familia pertenece a la etnia rarámuri y son testigos de Jehová, presentaba signos de varicela, motivo por el cual fue llevada por su madre a consulta médica, en donde el médico tratante les hizo saber que la niña probablemente padecía leucemia linfoblástica aguda, por lo que era urgente que acudieran al Hospital Infantil de Especialidades local. Una vez en el hospital infantil, la menor fue atendida en el área de urgencias, en donde los médicos explicaron a la madre las implicaciones en la salud de la niña en razón del probable diagnóstico. Posteriormente, una hematóloga evaluó el estado de salud de la niña y concluyó que probablemente presentaba un cuadro infeccioso viral, por lo que solicitó que la menor ingresara a terapia intermedia y el inicio de tratamientos antivirales, antibióticos y hemoderivados. La hematóloga informó a los padres la gravedad del estado de salud de su hija, así como el tratamiento médico que se consideraba idóneo seguir, el cual incluía la realización de transfusiones sanguíneas. No obstante, los padres de la menor expresaron que era su deseo buscar una medida alternativa tales transfusiones tales transfusiones, toda vez que ello no era acorde con la religión que como familia profesaban. En razón de lo anterior, la trabajadora social del hospital infantil estimó que debía ponerse a la menor a disposición de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del distrito judicial correspondiente, debido a la gravedad de su estado de salud, la necesidad de llevar a cabo las transfusiones sanguíneas y la oposición de los padres a dicho tratamiento. De esta forma, la Subprocuraduría se entrevistó con los padres de la menor, a fin de que aceptaran el tratamiento propuesto. Sin embargo, ambos continuaron negándose a que su hija fuera sometida al mismo y solicitaron se empleara una medida alternativa. Ante tal escenario, la Subprocuraduría decidió iniciar el procedimiento administrativo de protección de menores con base en tres factores: el diagnóstico de posible leucemia linfoblástica aguda; b. La inmediata necesidad de que la menor recibiera transfusiones sanguíneas para salvar su vida a juicio de los especialistas; inciso C. La negativa de sus padres a que se realizara dicho tratamiento, de modo tal que la Subprocuraduría ordenó que la tutela de la menor estuviera provisionalmente a su favor, con el fin de autorizar los tratamientos médicos que fueran necesarios para salvar su vida. Posteriormente fueron emitidos los resultados del análisis médico practicado a la menor, los cuales confirmaron que la misma padecía leucemia linfoblástica aguda, por lo que se les informó a sus padres que el tratamiento que requería la niña era quimioterapia, indicándoles que las consecuencias del tratamiento, entre otras, implicaban la posibilidad de continuar requiriendo transfusiones sanguíneas. Ante la negativa de los padres de la menor a iniciar inmediatamente el tratamiento propuesto, la Subprocuraduría autorizó el inicio de quimioterapias, debido a, a que querían combatir la enfermedad y curarla cuanto antes. Inconforme, la mamá de Clara
y actuando por su propio derecho en representación de su hija, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la determinación de la Subprocuraduría de iniciar el procedimiento administrativo y asumir la tutela provisional sobre su hija, a fin de autorizar los procedimientos que fueran necesarios en el curso del tratamiento médico para recuperar su salud. La quejosa, o sea, la madre de Clara, argumentó, en esencia, que la Subprocuraduría había desplazado injustificadamente su derecho a tomar decisiones sobre su hija, dado que no existía indicio alguno de conductas negativas por parte de los padres hacia la menor, pues en todo momento actuaron con diligencia y cuidado en sus responsabilidades, además de que no se protegió la decisión de los padres como parte de sus creencias religiosas, hasta en tanto se tuviera la certeza de la inexistencia de un tratamiento alternativo o bien una segunda opinión médica. Del asunto le correspondió conocer a un juzgado de distrito, el cual concedió la suspensión definitiva para el efecto de que la Subprocuraduría no tomara alguna decisión relacionada con el tratamiento de la niña, y para que las autoridades del hospital infantil le brindaran a la madre, de forma detallada, los beneficios y complicaciones de los tratamientos alternativos. En cumplimiento, la Subprocuraduría informó a los padres de la menor que se abstendría de tomar cualquier decisión relacionada con la salud de la niña, y precisó que el procedimiento administrativo de protección seguiría su curso, pero que no se resolvería hasta en tanto concluyera el juicio de amparo. De esta manera, el juez de distrito dictó sentencia el 30 de junio de 2017, fecha en la que determinó por una parte sobreseer en el juicio y por la otra conceder el amparo a la parte quejosa. Ello al estimar que las circunstancias fueron insuficientes para considerar que los padres de la menor hubieran sido negligentes en el cuidado de su hija, además de que nunca se les presentó algún tratamiento alternativo al propuesto, de modo tal que la Subprocuraduría inició el procedimiento administrativo de protección de manera ilegal, sin una investigación previa que acreditara que la menor estuviera en una situación de desamparo, por lo que su determinación estuvo basada en prácticas discriminatorias hacia la quejosa en razón de sus creencias religiosas. El juzgado de distrito señaló que, en lo subsecuente, debería respetarse la voluntad de los padres de implementar tratamientos alternativos y únicamente en caso de ser urgente o necesario, esto es, si los tratamientos alternativos fallaran y como último recurso, entonces podrían implementarse transfusiones sanguíneas. En desacuerdo con la sentencia, la parte quejosa, la Subprocuraduría, el representante especial de los menores y el Ministerio Público, adscrito al juzgado de distrito en cuestión, interpusieron recursos de revisión, los cuales fueron del conocimiento de un tribunal colegiado de circuito, quien determinó que carecía de competencia para conocer del asunto, dado que involucraba un problema de carácter excepcional centrado en torno a la libertad religiosa y al derecho de los padres a tomar decisiones médicas respecto de sus hijos en aquellos casos en los que se requieran transfusiones sanguíneas de manera urgente. El tribunal colegiado precisó que el asunto implicaba definir cómo deben de actuar las instituciones públicas hospitalarias y las procuradurías de protección de menores ante estas situaciones, aspectos respecto de los cuales no existe jurisprudencia, por lo que remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez en este alto tribunal, el asunto fue turnado a la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea para la elaboración del proyecto de resolución, el cual fue discutido y aprobado por los integrantes de la primera sala en la sesión del 15 de agosto de 2018. De esta manera, como parte de las consideraciones y fundamentos plasmados en la resolución, la primera sala señaló que la pregunta que debía plantearse es si resultaba constitucional esta intervención del Estado en la autonomía familiar, para lo cual era necesario determinar en qué condiciones es constitucional que el Estado asuma la facultad de decidir sobre la salud de un menor en sustitución de sus padres. En resumen, y como había quedado explícito hace 2 diapositivas,
La cuestión a resolver por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era si resulta constitucional la intervención que efectuó el Estado en la autonomía familiar. Una vez que sabemos cuál fue el caso que ocurrió con Clara y con la intervención de parte de la Subprocuraduría del Estado de Chihuahua y cómo interpusieron un recurso de revisión ante la resolución del juez octavo de distrito y cuál era la litis o cuestión a resolver por parte de la Suprema Corte de si era válido que el Estado interviniera, en la resolución que dio la primera sala de justicia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la siguiente. Dijeron que el Estado puede interferir válidamente en la autonomía parental para tomar decisiones por los padres cuando la decisión de los progenitores ponga en riesgo la vida o la salud de sus hijos. Y aquí podemos ver que esto obviamente es en atención al principio del interés superior del menor. ¿Y cuáles fueron los puntos resolutivos de la sentencia? Y fueron los siguientes. El primero, en la materia de revisión se revoca la sentencia recorrida. Esto es, se revocó la sentencia del juez octavo de distrito del estado de Chihuahua que le concedía la razón a la mamá de Clara. Y el punto segundo resolutivo es que la justicia de la Unión no ampara ni protege a Luisa, la mamá de Clara, por su propio derecho y en representación de su menor hija, Clara, la niña que tenía leucemia linfoblástica aguda, contra el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el apartado 1 de esta sentencia. Entonces, la Suprema Corte dejó claro que el Estado sí podía intervenir ante la negativa de los padres a que Clara recibiera la transfusión sanguínea en atención a que ponía en riesgo la vida y salud de su menor hija, en este caso Clara. La primera sala señaló que la pregunta que debía plantearse es si resultaba constitucional esta intervención del Estado en la autonomía familiar, para lo cual era necesario determinar en qué condiciones es constitucional que el Estado asuma la facultad de decidir sobre la salud de un menor en sustitución de sus padres. Los argumentos de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están basados en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por un lado, se reconoce el derecho de los padres de tomar decisiones libres sobre sus hijos. El Estado está obligado a respetar el libre ejercicio de estos derechos sin interferir con ellos. Primero tenemos el derecho a la vida privada familiar. La sala indicó que la familia es un núcleo social de gran importancia en una comunidad, dado que los lazos familiares son fundamentales para que los individuos se puedan desarrollar. Además de que la familia brinda identidad a la persona, facilita su integración social y le confiere continuidad histórica. En este sentido, se dijo que el derecho a la vida privada y familiar se constituye como una garantía frente al Estado y a terceros, con la finalidad de que no puedan intervenir de manera injustificada en las decisiones que solo corresponden al núcleo familiar, destacando que entre estas facultades se encuentra el derecho de los padres a tomar todas las decisiones relacionadas con sus hijos, así como el artículo 24 constitucional que protege la libertad de creencias, y es de este artículo de donde proviene uno de los dos principios que se ponderan en el presente caso: la libertad religiosa. Este mismo es un principio de suma importancia que debe protegerse si se pretende que exista un verdadero Estado constitucional de derecho. La primera sala refirió que la libertad religiosa es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad real de que cualquier persona pueda practicar sin restricciones su religión, tanto de manera individual como asociado con otras personas. Ello sin que pueda establecerse discriminación o un trato jurídico diverso en razón de las creencias, así como permite la igualdad en el disfrute de la libertad de religión a cada uno de los ciudadanos. Por otro lado, la Constitución protege los derechos en la vida y salud de los menores como un interés constitucional.
Por ello, se habla del principio del interés superior de la niñez. La primera sala refirió que el interés superior del niño debe ser el eje rector de quienes toman las decisiones en nombre de los menores, siendo así que el ejercicio de la vida privada y familiar debe tener como objetivo procurar la mayor satisfacción de los derechos de los niños, por lo que los derechos de los padres deben ser ejercidos de acuerdo con el interés de los niños. Se explicó que el interés superior del menor debe prevalecer tratándose de decisiones que son críticas para el futuro o bienestar de un menor, como aquellas relacionadas con su derecho a la salud y a la vida, por lo que el derecho de los padres a tomar tales decisiones sin interferencias encuentra su límite en la salud y la vida del menor. De esta forma, se indicó que las decisiones médicas de los padres sobre sus hijos, aunque inicialmente están protegidas por un campo de autonomía, no pueden ser sostenidas si colocan en riesgo la salud del menor, incluso cuando ello no sea la intención de los padres, ya que la Constitución obliga al Estado a velar por que no se vulneren los derechos de los niños, por lo que en estos casos está justificada la intervención en autonomía familiar con el objeto de impedir una afectación a la integridad del menor. Así, la primera sala resaltó que los derechos de los padres a decidir sobre sus hijos tienen como límite la afectación al derecho a la vida de los niños, de modo que ninguna decisión puede encontrar fundamento si con ella se pone en riesgo la supervivencia del menor. El Estado puede intervenir en la autonomía, ya que la Constitución obliga al Estado a velar porque no se vulneren los derechos de los niños. De esta forma, los derechos de los padres de decidir sobre sus hijos basados en su libertad de creencias, como lo es en este caso, tienen un límite si afectan el derecho a la vida y salud del menor. La sala refirió que las entidades públicas deben respetar ciertos lineamientos al intervenir en la autonomía familiar y decidir si asumen la protección provisional del menor. Se hizo notar que ante un imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección del menor que las leyes ponen a cargo de los padres o tutores, el principio del interés superior del menor exige que los poderes públicos intervengan a fin de corregir una situación de riesgo o desamparo en la que se encuentre un menor de edad, de forma que el Estado proteja provisionalmente los derechos de los menores a través de la institución pública de la tutela. Por ello se argumenta que está justificada la intervención que realizó la Subprocuraduría de Morelos, Chihuahua. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que, en contextos médicos, la salud del menor es la máxima consideración.